Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Hace tan solo 2 años, el FMI advertía al mundo sobre el comienzo de un periodo de mayor escasez de petróleo, fruto de la creciente demanda de países emergentes como China, lo cual afectaría el precio del llamado oro negro y tendría serias repercusiones para la economía mundial. Dicha crisis no se limitaba únicamente al petróleo, sino también a otros combustibles fósiles utilizados para la generación de energía como el gas natural y el carbón. Esto era un tema que venía preocupando al mundo desde hacía varias décadas y había obligado a acelerar la investigación en fuentes de energía alternativas como la solar, eólica e hídrica, entre otras. En pocos años, esta situación ha variado y hoy nos encontramos en las puertas de un cambio en la matriz energética mundial que, sin duda, alterará los pronósticos que se habían elaborado. Una ola de nuevos hallazgos en yacimientos de petróleo y gas natural en diversas regiones del mundo han cambiado el rumbo de las discusiones entre los expertos, la cual ha pasado del énfasis en la escasez a la abundancia de energía. Se ha comenzado a hablar de una nueva era del petróleo y gas natural. Las proyecciones indican que el continente americano adquirirá relevancia en el tema, incrementando fuertemente la producción petrolera para el año 2020. Convirtiéndose así en exportador neto de este combustible. Adicionalmente, Estados Unidos, que es actualmente el primer consumidor de petróleo en el mundo, alcanzará la independencia petrolera y eventualmente se establecerá como un país exportador. En el tema del gas natural, Estados Unidos y Rusia son y seguirán siendo los principales productores, aglutinando el 35% de la producción mundial. El continente americano estará entre las regiones que más incrementará su producción. Con un crecimiento económico mundial de 3.6% anual, la demanda de energía crecerá un 56% entre 2010 y 2040. La mitad del crecimiento mundial en uso de energía se registrará solamente en China e India. Este panorama puede parecer muy positivo para los consumidores, pero es al mismo tiempo devastador para el planeta y, por lo tanto, para sus habitantes. En este nuevo orden energético, el petróleo, el carbón y el gas natural, que son altamente contaminantes, continuarán siendo los principales combustibles para la generación de energía, mientras que las fuentes de energía renovable como la solar, nuclear y eólica quedarán en desventaja. Con una matriz energética mundial que depende de los combustibles fósiles, las emisiones de dióxido de carbono no solo no disminuirán como sería deseable, sino que aumentarán. Parece inevitable que seguiremos emitiendo CO2 a una velocidad que, en poco tiempo, podría llevar a que la temperatura del planeta aumente los 2 grados centígrados o más que se necesitan para que la vida en la Tierra como la conocemos cambie drásticamente. La energía que utilizamos para transportarnos, producir los bienes que consumimos y mantener un cierto nivel de comodidad tiene un efecto negativo sobre el planeta en el que vivimos. ¿Qué podemos hacer para minimizar estos efectos negativos y mantener nuestro estilo de vida moderno? ¿Qué podemos hacer para incrementar la generación de energías renovables y amigables con el medio ambiente? Bienvenidos a Dimensión. Hoy nos acompañan el doctor Iván Azurdia Bravo, ambientalista, miembro de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales. La licenciada Carmen Urizar, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, exministra de Energía y Minas. El doctor Martín Krause, él es catedrático de Economía en la Universidad de Buenos Aires, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. El ingeniero Jorge García Chu, él es consultor en temas de energía. Licenciadas, señores, bienvenidos a Dimensión. Por los títulos que ustedes tienen y la forma en que los presentamos, me imagino que a estas alturas ya todos habrán asumido que vamos a hablar del ambiente, de energía y de dónde va el planeta con toda esta temática tan compleja. Y muy brevemente, para empezar, yo les comento que ustedes sabrán que en los últimos tiempos
se ha venido presentando al mundo a través, sobre todo, de las universidades, centros de pensamiento y algún nivel de los gobiernos, tratando de visibilizar el tema de que la matriz energética del planeta cambió. Han hecho tal nivel de descubrimientos de petróleo, de carbón, de gas, que aparentemente vamos a tener las fuentes de energía que conocemos como fuentes sucias de energía en grandes cantidades por muchos años más. Es más, todavía hablan de que hay muchas cosas que descubrir que ahí están y que simplemente están pendientes. Y luego el continente americano va a ser el principal jugador del planeta con el tema de la producción de este tipo de energía. El Asia, que ya China es el país principal consumidor de energía y también el que más está contaminando el planeta, se habla de que solo Asia en el 2022 va a producir más CO2, dióxido de carbono, de lo que debiera producir todo el planeta según los científicos. En fin, todo esto tiene mucho que ver con el costo de la energía, por un lado, que para ese tema es una buena noticia, pero también tiene que ver con el ambiente y el cambio climático, que el seguir consumiendo las fuentes de energía conocidas como sucia, petróleo, carbón, gas, en la forma en que lo hemos venido haciendo hasta ahora, pues sí representa una amenaza real para el planeta. Y ese es el tema, así de simple, que tenemos para hoy. Licenciada, empecemos. ¿Qué es una matriz energética y qué significa esta nueva realidad para el planeta? Sí, muchas gracias, Dionisio. Yo creo que cuando en los países hablamos de una matriz energética, lo que estamos hablando es de una composición, una canasta de dónde se suple la energía de un país, ¿verdad? Hoy hablamos de matrices energéticas que descansan más sobre no renovables, esas energías sucias a las que usted se ha referido, como el petróleo, el carbón, el gas, o matrices energéticas que descansan más sobre recursos renovables, como puede ser el agua, el sol, lo eólico, el bagazo, para el caso de Guatemala. Entonces, una matriz energética es esas fuentes energéticas que los países cuentan, tienen disponibles en sus países o importan de otros lados. A veces hablamos de una matriz energética y la gente cree que es solo para el suministro de electricidad. Una matriz energética es lo que sirve para mover las economías. El transporte, por ejemplo, es lo que más consume energía. Y hoy hay una tendencia en el mundo a buscar aquellas fuentes energéticas que, como usted bien dice, aquí hay yo diría que una decisión que los gobiernos, los países deben tomar entre la parte económica, que es lo que realmente manda todas las decisiones humanas que tomamos, ¿verdad? La disponibilidad, pero ¿a qué precio? ¿Verdad? Porque uno puede tenerlo, pero si el costo es muy alto, sencillamente decide no consumirlo. Y también qué impactos produce eso. Entonces, las decisiones de matriz energética que los países tienen, por ejemplo, el caso de Guatemala, hasta hace algunos años, era una matriz energética que descansaba fuertemente sobre el petróleo, pero no siendo un productor de petróleo, sino un importador, eso golpea las decisiones económicas, la factura, la balanza comercial. Y entonces hemos decidido, y esto es en muchas de las decisiones en las que está hoy el mundo, de hecho yo diría que en América se está hablando de transformar las matrices energéticas hacia fuentes más renovables, pensando en el objetivo climático, pero también pensando en el objetivo económico de disponibilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando venimos hablando de eso hace mucho tiempo? Pasarnos a fuentes de energía renovables que tienen la bondad de ser fuentes limpias de energía. Pero de repente, en lo que estamos en esa discusión, todavía sin ponernos de acuerdo ni hacer todo el esfuerzo que hay que hacer, el mundo, el planeta decide cambiar su matriz energética y revela una serie de noticias que nos dejan, digamos, en el aire, con esa temática y con esas intenciones. Hoy estamos viendo otra realidad, doctor Krause. Esta nueva realidad que el planeta está presentando, ¿qué significa realmente? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que reconocería es el dinamismo de la economía y de la productividad empresarial. Yo quisiera recordar que si bien aún hoy todavía se siguen presentando pronósticos dramáticos y trágicos sobre lo que puede ocurrir, hace 40 años el Club de Roma anticipaba que para esta época se habría acabado el petróleo y estaríamos todos muriéndonos de hambre. Y lo que ha mostrado el mercado y la empresarialidad es que ahora, al contrario, como usted lo menciona, cada vez hay más y cada vez se presentan entonces más oportunidades de generar riqueza, lo que a su vez implica un enorme crecimiento de las oportunidades que tienen, sobre todo en países donde hay gente que realmente era muy pobre y ahora se le presenta ante ellos una enorme oportunidad. Entonces,
Creo que lo que en cierta forma subestimamos un poco es el dinamismo que tiene la economía de mercado y la capacidad de adaptarse a los problemas que puedan surgir en el futuro. Ya. O sea, la capacidad del ser humano de innovar, de reinventarse, de ser creativo para ir resolviendo el día a día de la vida, ¿no? Esta oportunidad que presenta el planeta de fuentes de energía, digamos, extraordinarias en fuentes que conocemos vulgarmente como sucias, ¿no? Petróleo, gas y carbón, implican que tendríamos grandes niveles de oferta, por lo tanto precios con una tendencia a la estabilidad o incluso a la baja. Y esto es una oportunidad, como dice el doctor Krause. Sin embargo, la contraparte de esto es de que también ese tipo de energía produce serios problemas ambientales, calentamiento global, cambio climático, y esto tiene complicaciones. Doctor o ingeniero, ¿quién se anima a tirarse al agua con ese tema? Pues tal vez ahí lo que quería agregar, estaba leyendo unas proyecciones del 2011, en el cual prácticamente un buen porcentaje de la producción petrolera que se usa para energía iba prácticamente a ser sustituida para energías renovables, algo así como un 15%. Sin embargo, viendo proyecciones al día de hoy, resulta que más bien la dependencia va a aumentar gracias a esas grandes reservas que usted mencionaba, sobre todo en América, y a ese descubrimiento que, como bien lo apuntaba el doctor, por los precios del petróleo y ese vaivén donde tenemos mucha incertidumbre del suministro, no cabe duda que con mucha inventiva desarrollaron técnicas para extraer petróleo que hace 20 años no nos hubiéramos imaginado que era posible extraerlo. Así que todo apunta a que realmente vamos a continuar acentuando el consumo. Doctor, ¿cómo se maneja esta disyuntiva? Una gran oportunidad de fuentes de energía de costo muy manejable, pero a un costo ambiental terrible. ¿Cuál es la solución ante esa ambivalencia? Yo no sé. Si tuviera la solución, yo creo que estaríamos todos... Si alguien tuviera la solución, esto se acaba, ¿verdad? Y estaríamos en el paraíso, porque realmente tenemos recursos y tenemos inventiva. Lo que nos falta es un poquito de modestia para enfrentar la vida. El ser humano no tiene, con todos los protohumanos, ni 7 millones en el planeta. Y hay especies que han estado por millones de años extintas. O sea, el 99.99% de los seres vivos que han habitado este planeta están extintos. Nosotros en ese punto 0,1%, con los delfines, con todo lo que hay, no tenemos garantía de seguir aquí por mucho tiempo. Eso es lo primero, que pensamos como que estamos aquí para siempre, ¿verdad? Es cierto, somos ingeniosos, somos inteligentes, tenemos mucha inventiva, el mercado funciona. Pero yo quisiera llamar la atención sobre una de las cuestiones que se va contribuyendo en los tanques de pensamiento. Las leyes de la termodinámica son las que marcan al final lo que en un sistema cerrado como el planeta Tierra se puede o no se puede hacer. Hay un momento en que no se pueden romper esas reglas porque son reglas impuestas cósmicamente. Hay consecuencias. Correcto. Entonces, le respondo. Yo creo que la inventiva nuestra es creer en el mercado, creer en la inventiva humana, pero empezar a ajustar nuestros modelos económicos a los modelos de naturaleza, a aprender de la naturaleza. Dejámoslo ahí, vamos a un corte y regresamos en un momento para seguir con Dimensión y nuestro tema de hoy, la matriz energética del mundo y cómo eso afecta a Centroamérica y a Guatemala. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es el cambio en la matriz energética del mundo y cómo esto afecta a Centroamérica y a Guatemala, y al mundo también. Hablando de la inventiva, la creatividad, el mercado, digamos, usemos la palabra tecnología. Y una de las grandes preguntas que se plantean, sobre todo las universidades, las grandes escuelas donde se manejan estos temas, es: ¿seremos capaces, los seres humanos, de inventar, diseñar y poner en práctica la tecnología que sea capaz de sí usar estas fuentes de energía sucias en una forma limpia? O sea, que el efecto no sea que sigan contaminando el planeta la forma en que lo estamos haciendo. Y este es el reto que tenemos que enfrentar. Yo creo que sí. Hay dos ejemplos muy importantes. La cuestión del ozono y los perfluorocarbonos. El protocolo de Montreal puso impuestos sobre ciertos químicos que dañaban al planeta. Y el mercado resolvió el problema. Resolvió el problema. La capa de ozono se va recuperando. Tenemos otros problemas de calentamiento global y de efecto invernadero, pero el de ozono se va resolviendo. ¿Cómo se resolvió? A través de mecanismos de precio y de mercado
para poner un impuesto a esas emisiones, a aquellos químicos que eran peligrosos. Nosotros podemos hacer lo mismo con el carbono. Que el protocolo de Kioto sea un desastre no quiere decir que no se pueda internalizar esas externalidades negativas y transformar al capitalismo en algo más eficiente. Claro que se puede. ¿Quién Porque, hace esta? sí, yo creo que el tema, y no es que quiera corregirle el título del programa, pero más que la matriz energética, lo que es importante es la matriz institucional. Sí. Es decir, cuáles son las reglas de juego dentro de la cual los jugadores van a estar jugando y a las cuales se tienen que acomodar, y ellos decidirán en última instancia, arriesgando su propio capital, cuál es el tipo de energía que vale la pena desarrollar, siempre, por supuesto, que asuman el costo de las externalidades que esas energías puedan generar. Acá lo que tenemos es un problema de falta, en última instancia, de asignación de derechos de propiedad que permita hacer responsable a aquel que dañe y contamine. Entonces, el asunto es cómo imaginamos, digamos, o diseñamos un sistema institucional que permita que esa actividad se pueda realizar teniendo en cuenta el costo eventualmente que pueda ocasionar, si es que ese costo existe, porque como usted sabe también, eso está en discusión. No sabemos todavía si el calentamiento global es fruto de las actividades del hombre o fruto de cambios en el sistema solar, o, en fin. Entonces lo que se plantea es un problema. La economía siempre nos enfrenta con la escasez. Entonces lo que nos encontramos ahora es con un problema de si nos vamos a encarar una serie de políticas que van a tener un costo económico espectacular en aras de algo que todavía no sabemos seguro cuáles son las consecuencias que va a tener. No es una discusión pura de decir o tenemos el planeta dañado o tenemos el planeta sano. No, lo vamos a tener más o menos. Ahora, el asunto es si vamos a gastar millones de dólares de un lado o para algo que todavía no sabemos o sí. Esa es la discusión, Sí. yo creo. Sin embargo, en las últimas semanas han salido nuevos reportes donde cada vez coinciden más científicos, claro, algunos hablando en una forma más extrema, otros menos, más radical, de que sí es el ser humano el que ha provocado una parte importante del calentamiento global y el daño al ambiente. Y probablemente es una discusión que siga por muchos años más. Sin embargo, sería muy peligroso asumir que el ser humano no tiene nada que ver con esto y que sigamos al ritmo al que vamos. Como también sería peligroso decir, miren, todo se debe a la mano del hombre y hay que hacer cambios muy radicales. El reto es encontrar un sano equilibrio en el cual se usan las fuentes de energía que el planeta es capaz de darnos en una forma racional y que haya el desarrollo de la tecnología correcta para poder usar esa energía en una forma limpia, porque no solo afecta al ambiente, afecta al ser humano también. Y cada vez hay más coincidencia médica y científica de que sí, por ejemplo en China, la cantidad de enfermedades que están habiendo ahora por el nivel de contaminación que se vive en las ciudades grandes es un verdadero drama. Eso es verdad, pero fíjese usted también que la demanda por un mejor medio ambiente se aparece cuando se alcanza un determinado nivel de vida. De deterioro. ¿No es cierto? Cuando uno tiene necesidades básicas, la verdad que no tiene ni cómo preocuparse del medio ambiente. Entonces es lo más probable que además de todos los pronósticos que podemos hacer, uno que podemos hacer desde el punto de vista económico, es que en la medida que los chinos aumenten su estándar de vida, van a aumentar terriblemente sus demandas por una mejor calidad del medio ambiente. También. Y van a ser ellos los que van a poner presión al gobierno de China para que eso cambie, más que la presión que le pongan otros países que, como usted sabe bien, que no tiene ningún efecto. Ahora van a ser los chinos mismos que dicen, ya tengo casa, ya tengo mínima alimentación, ya tengo la educación para mis hijos, ahora quiero verde. Y eso creo que lo que va a hacer cambiar a China en ese sentido. Yo igualmente quería agregar, Dionisio, yo estoy completamente de acuerdo y la respuesta para mí sería que sí, ¿verdad? Las tecnologías se van a ir adaptando a esas decisiones que los países tomen, pero yo sí creo que todo cae en un tema económico, ¿verdad? Todas las decisiones que tomamos son económicas y tal y como lo ha expresado el doctor, hoy de hecho las exigencias que hay hacia objetivos ambientales en los países desarrollados más fuertes, podríamos decir, que los que tenemos en estos países, es precisamente por ese logro que han tenido en su calidad de vida y que están dispuestos a pagar por estándares mucho más exigentes. Entonces, yo sí creo que hoy la decisión que hay de matrices energéticas
que descansen más sobre renovables o no renovables. Yo incluso diría que no es blanco o negro, es un tema de diversificación en donde todo tiene sus costos de oportunidad, sus externalidades, y como usted bien decía, aquí es una escogencia del justo equilibrio que podemos pagar, ¿verdad? Porque yo sí creo que a veces aquí en Guatemala decimos quisiéramos ser como Suiza, quisiéramos ser como Alemania, pero eso tiene un costo. Y el tema es que lo podamos pagar, y las tecnologías yo creo que se están desarrollando en la medida de que hay poblaciones que sí están dispuestos a pagar por ejemplo, una explotación geotérmica que no dañe el ambiente, una explotación petrolera. Yo creo que definitivamente la tecnología se va a desarrollar. Sí. Ahora yo voy a complicar un poco el tema. Vamos, miremos lo que pasó en Filipinas hace unos días. El drama humano que se está viendo allá, el nivel de destrucción. Han habido menos tormentas en los últimos tiempos, pero las que han habido han sido devastadoras. Y han sido menos porque hablan de que la temperatura del Pacífico por el efecto de la niña o del niño, porque son los dos traviesos, pues no ha subido todo lo que se esperaba, pero esos son ciclos que cambian, ¿no? Y sí hay pronósticos que dicen que vamos a ver muchas más tormentas más fuertes en los próximos tiempos. O sea, eso es una realidad. Y luego estamos escuchando reportes de estos mismos científicos que han dedicado mucho tiempo y de varias corrientes de pensamiento, ¿verdad? Incluso algunos que decían que no atribuían tanto a la mano del hombre el daño al ambiente, y otros que sí, han llegado a un nivel de consenso básico, primitivo, en el que ya dicen, miren, lo que sí es cierto es de que si se debe a un ciclo o a la mano del hombre, se están acortando los tiempos. Y lo que se pronosticaba que sucediera dentro de 100, 150 años, la subida de niveles de los océanos, el deterioro en sí del ambiente, podríamos verlo mucho más pronto. Ya hablan de 40, 50 años. Y ahí se podrían ver dramas y podríamos estar enfrentando un mundo que hoy no podemos ni imaginarnos. ¿Qué tanto debemos creer esos estudios o qué tanta credibilidad se les debe dar? Y luego, al ver la poca acción que toman los gobiernos, se debe al tema de intereses, costos y la incapacidad de ponerse de acuerdo. Mire, yo en 1985 trabajaba en el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial. Teníamos biogás, energía solar. Yo manejaba un vehículo con gasol, que era básicamente lo que tiene ahora Brasil. O sea que hace 30 años teníamos la posibilidad de haber generado una matriz energética con energía solar, energía hidroeléctrica, con gasol, ¿verdad? Haber usado ¿Y qué privó siempre? El costo. Exactamente, exactamente. Entonces tiene que haber un diálogo educado en donde los costos no son solo los de hoy, también son los de largo plazo. Pero ningún gobierno ni ninguna sociedad aparentemente está dispuesta a pagar el costo hoy por las futuras generaciones, porque no tiene sentido económico de corto plazo. Pero ahí es donde viene la innovación. Yo creo que el ser humano, innovación no es solo una nueva maquinita o un nuevo gadget, es también la manera de inventarse una vida. Sí. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Sí. O sea, estamos bien en la tecnología, estamos bien en la energía, estamos bien en el mercado, pero estamos mal en el espíritu, entonces porque no logramos ver más allá. Y en Guatemala es clave la diferencia entre policy and politics, la política y lo político. El que no sabe la diferencia entre esos dos artículos la regó. Y nosotros estamos hablando aquí de la visión de largo plazo, y una visión de largo plazo usando las reglas del mercado, porque no hay otra mejor. Tenemos que inventarnos un planeta que tiene ciertas señales que tenemos que escuchar, y eso es lo que no estamos haciendo. Sí. Nosotros no escuchamos. Y tal vez a mí me gustaría agregar, porque yo comparto el tema que menciona el doctor, y que yo sí creo que debemos darle crédito a los estudios, pero yo no lo veo con una visión fatalista, ¿verdad? Yo mencionaba que esto es un poquito como cuando en las teorías poblacionales se decía, los estudios decían la agricultura y lo que el planeta produce, Malthus. Exacto, no va a dar para el crecimiento poblacional y sencillamente dentro de tantos años vamos a estar todos muertos. Y sencillamente eso no ha pasado, y ahí vino toda la teoría alterna de Julian Simon diciendo, en esa creatividad y esa innovación, el mercado va a obtener las respuestas. Yo creo que con la energía nos va a pasar lo mismo, o nos está pasando. No, de hecho ¿verdad? Está pasando. Las proyecciones van hacia hacernos ver un mundo si no hiciéramos nada. Pero ese es el tema, ¿verdad? Que el humano, si puede anticipar en ese tema de ser visionario, va a tomar las acciones para cambiar esa visión fatalista.
Sí, yo creo que al final es importante tener claro una adaptación al cambio climático que necesitamos. Tal vez nosotros hemos visto el clima como algo muy fijo y como muy constante, tal vez cuando éramos niños, pero ya a estas alturas, digamos, lo que hemos aprendido es que en toda la historia de la Tierra el clima ha sido muy variado y épocas de calor muy extremo, muy superior a lo que se espera, digamos, con estos cambios. Yo creo que sí hay iniciativas digamos, buscando tecnologías que no son nuevas, han estado tratando de desarrollarse, pero no se han logrado todavía tener listas, probablemente en los próximos 50 años. Una de ellas es el tema del hidrógeno para sustituir combustibles fósiles para el transporte. Hay proyectos serios que están trabajando, hay gente que sí ha estado dispuesta a invertir, digamos, en esas investigaciones. El otro tema es el tema de la energía nuclear, que a través de los procesos de fisión es muy peligroso por las explosiones. Ya hemos visto casos como Fukushima u otros como el de Chernobyl, pero se está investigando el tema de la fusión, que daría una energía nuclear muy segura. Y entonces creo que a largo plazo el hombre sí está buscando esas soluciones tecnológicas. Pues tenemos que platicar más de eso para dar a entender bien el proyecto, porque por ahí es uno de los caminos claros. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, el cambio en la matriz energética del mundo y la forma en que esto nos afecta. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es el cambio en la matriz energética, que como bien dice el doctor Krause, requiere o debiera ser un cambio en la matriz institucional, por el hecho del papel que pueden y deben jugar gobiernos, sectores empresariales y la sociedad en general en analizar estos temas con más profundidad, con más responsabilidad, recuperar un poco el espíritu a largo plazo, que en buena medida es de lo que depende la raza humana, para poder usar en forma inteligente y eficiente nuestros recursos. Y ahí, doctor Krause, aterricemos un poco en Centroamérica. Por un lado, vemos la potencial ventaja de tener acceso a energía más accesible por su costo. Tenemos que preocuparnos por desarrollarnos, por resolver los temas de alimentación, de salud, de vivienda, básicos. O sea, aquí no estamos pensando mucho en el ambiente todavía, lamentablemente. Ya vendrá. Sin embargo, tampoco depende de Centroamérica poder hacer algo dramático respecto al ambiente, porque es en otros puntos del planeta donde se supone que se está contaminando y estamos causando un daño importante al ambiente. ¿Qué significa para Centroamérica tener acceso a fuentes, digamos, más accesibles en costo y al mismo tiempo enfrentar las amenazas que pueda tener el cambio climático, ya sea por ciclo o porque el ser humano lo está produciendo? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad, porque creo que la mejor forma de enfrentar cualquiera sea la razón porque ocurre el cambio climático o porque ocurra alguna modificación en estas catástrofes que uno encuentra en estos días. Por cierto que uno va a tener muchísimas mejores condiciones para hacerle frente si uno ha alcanzado un alto nivel de desarrollo económico que si no. Por ejemplo, este tifón ahora de Filipinas causó 10.000 muertos. Un huracán que pasa por Florida, ¿cuántos causa? Nada, no llegan a 100, o mucho menos todavía. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El nivel de desarrollo de un país y otro. Incluso, déjeme ponerle otro ejemplo. Se produce el mismo año un terremoto en Haití y un terremoto en Chile. El de Chile fue mucho peor. Las víctimas que hubo en Haití fueron muchísimo mayores. ¿A qué se debe la diferencia? Al nivel de desarrollo que cada país tiene, que le hace tener la capacidad de enfrentar eso. Yo creo que a los países centroamericanos se les abre una gran oportunidad con energía barata, porque en última instancia enfrentan una ley básica de la economía, que es la ley de las ventajas comparativas. A lo mejor no les conviene hacer energía, a lo mejor les conviene hacer café, y vender el café y comprar energía. No sé, no le puedo decir cuál es exactamente la ventaja comparativa, porque esa la saben los empresarios. Pero lo cierto es que energía barata tiene que ser una gran oportunidad. ¿Sí? Para el caso de Guatemala y para el caso de Centroamérica, el problema energético es un problema de biomasa, es un problema de leña. No es un problema eléctrico, ni es un problema de petróleo, ni de gas. Porque a pesar de que hemos llegado en los índices de electrificación rural a muchos hogares, la gente teniendo electricidad o acceso a gas licuado sigue cocinando con leña, por cuestiones económicas y culturales. Entonces, cuando hablamos de energía, estamos hablando de la energía moderna y la energía de los pobres. En el caso
de las habitantes rurales centroamericanos, especialmente la mujer centroamericana, la mujer indígena, su problema energético es un problema de leña. No tiene nada que ver con la electricidad ni con el petróleo. Entonces, nosotros cuando entramos a esa discusión del panorama global, hay cosas que llevan un tren a una velocidad tremenda, pero hay áreas de las regiones centroamericanas que están igual que hace 400, 200 años. ¿Qué tenemos que pensar nosotros en el caso de Guatemala? Tenemos que asegurarnos que tenemos bosques energéticos, que tenemos producción de leña. Que no los estamos renovando ni desarrollando, ¿verdad? Pero nuevamente ahí caemos al tema institucional, porque en otros países desarrollados, Canadá, por ejemplo, más bien están tendiendo hacia el uso de leña, pero tienen bosques que se renuevan. Aquí la preocupación nuestra no es el uso per se, sino que realmente estamos deforestando, ¿verdad? Sin una renovación de las fuentes energéticas. Sí. Entonces, por eso el tema es que el optimismo y la esperanza deben tener fundamento. Claro, ¿no? Bueno, porque fíjese lo que podría ocurrir. Podría ocurrir cada vez estos pequeños generadores son cada vez más baratos. Si usted tiene combustible barato y generadores súper baratos, esa gente deja de cortar árboles. Porque ahora cocina con una cocina con otro tipo de energía y ya no tiene que andar cortando árboles para sus necesidades energéticas. O sea que en ese sentido hasta este tipo de modificaciones puede terminar generando ese beneficio que yo creo que es importante, por supuesto. Entonces, cuando vemos los datos de hacia dónde va el mundo, para insistir sobre este cambio en la matriz energética del mundo, se habla que en el 2035 el planeta va a seguir consumiendo cerca de un 80% entre petróleo, gas y carbón. Fósiles. O sea, no logramos cambiar esa matriz y esto, pues, otra vez, puede ser bueno o puede ser malo según cómo se use esa energía. Es que es un problema, digamos, Sir Nicholas Stern es un economista de la corte inglesa, es un hombre bastante conservador, pero muy respetado. Básicamente en uno de sus papers que publica recientemente, ese es un problema de adicción. Digamos, cuando uno tiene problemas de adicción en la familia, en alcoholismo, lo que sea, ¿verdad? No estamos aquí para señalar a nadie, porque el ser humano en general tiende a tener esos problemas en forma individual. Colectivamente somos adictos al petróleo, entonces nosotros vamos a encontrar, somos muy inteligentes para crear cualquier justificación para no cambiar el patrón de consumo. De hecho, un adicto prefiere consumir el producto que le produce el placer a comer. El ser humano está haciendo lo mismo. Los agrocombustibles es eso. Mejor no comidas, sigamos echándole al tanque, porque no podemos vivir sin ese wireless frenzy en el que estamos. Y estamos todos metidos en eso. Como no lo vemos, no podemos ser críticos. Entonces ahí hay un problema que es fundamental. Parquémonos un poco en ese no lo vemos, porque es precisamente ahí donde está la trampa. Como no nos está pasando hoy ni lo vemos dentro de un año, entonces, digamos, sale de la visión de las cosas que nos pueden afectar. Pero al hablar de 5, 7, 15, 20 años, que están muy cerca, más de lo que todos creemos, es donde la cosa se complica. Y ahí el tema es, así como en el tema de los pronósticos que habían, que ya no van a haber alimentos, que el planeta no va a ser capaz de producirlos, ahí sí había una creatividad del ser humano para poder producir de muchas maneras mayores cantidades. Pero en el daño que se puede hacer al medio ambiente, ahí no tenemos la forma de corregir ese daño cuando ya nos esté haciendo pagar las consecuencias. Ahí ya pensar en una tecnología que pueda corregir lo que la naturaleza nos esté haciendo, digámosle, es jugar con otro tipo de instrumentos. Y esa es la amenaza, ese es el riesgo. O sea, si esto sigue a la velocidad que va, si no logramos hacer los cambios, tener la creatividad, desarrollar la tecnología que hacen falta para evitar esos pronósticos, que algunos son tenebrosos, pues sí podríamos estar viendo en 40, 50 años un planeta muy distinto al que conocemos hoy. Yo creo que los ingredientes para el cambio positivo están en el mercado que funciona para colocar los recursos. Está la tecnología y la inventiva humana. Yo creo que lo que nos hace falta es un poquito de espíritu. Políticas públicas correctas, porque sí tiene que haber un papel importante de los gobiernos como digamos, ordenadores de estos procesos, con políticas públicas responsables que logren un balance inteligente para que no afecten el crecimiento económico, el mercado, pero que a la vez haya responsabilidad en el manejo de los recursos. Pero muchas veces los daños son por políticas que no son relacionadas con este tipo de políticas en particular. Por ejemplo, no digo que sea el caso de Guatemala, porque no voy a hablar de mi país. Se protege, por ejemplo... Asumimos que es Argentina. Sí, ok, asume bien. Se protege, por ejemplo, la industria automotriz local.
Eso implica que no accedemos a los vehículos de últimas versiones con las tecnologías más sofisticadas, que son los que menos contaminan. Entonces resulta que por otro tipo de políticas, entonces terminamos generando deterioros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay intereses creados que promueven este tipo de producción o este otro tipo de producción, y los gobiernos se vuelven títeres de estos intereses creados que no necesariamente van a perseguir los intereses de tener un mejor ambiente. Entonces, de pronto, lo que termina dañando es otro tipo de políticas que buscan otros objetivos, de favorecer tal o cual producción y nosotros, si no, estamos asumiendo de que son todos benévolos, digamos, en perseguir grandes intereses del bien general, y la verdad que la verdad de la política muestra otra cosa, ¿no? Así es. Pero creo países como Guatemala tienen problemas tan graves que a veces tal vez las políticas se orientan a resolver las emergencias de cada día y no esos problemas de largo plazo que vemos. El caso, por ejemplo, que estamos hablando de calentamiento global, realmente Guatemala, como lo puede afrontar, es a través de los bosques. No veo yo muchos caminos. Sin embargo, Guatemala pierde más de 100.000 hectáreas al año y hay fincas de ganado expandiéndose incluso hacia áreas protegidas. Y esos son los incendios que vemos todos los años en Petén, es decir, provocados por el hombre. Entonces, ¿cómo cambiar las políticas y darle prioridad a estos temas que yo creo que sí son vitales para la sobrevivencia de nuestro pueblo? Parece que es pagando las consecuencias, ¿no? Sí. Porque algo que está en la naturaleza del ser humano es que hasta que no está sufriendo en carne propia las consecuencias de ese tipo de actos, no cambia, no tiene que haber un incentivo, lo cual es lamentable. Y los recursos son limitados. Discúlpeme que no me gusta meterme con un país que no es el mío, pero yo vengo aquí, leo el diario y a mí me sale decir: hasta que no se arregle el problema de la seguridad no habría que gastar un peso en ninguna otra cosa. Porque acá el principal problema que uno ve es un problema de seguridad personal de la gente. De sobrevivencia. Entonces, es como que no podríamos ni estar hablando del calentamiento global hasta que no resolvamos esa cuestión esencial y clave. Ahí donde entra, si quieres, yo tengo una visión muy economicista. Los recursos son limitados. ¿A qué los vamos a dedicar? ¿A resolver el problema de la seguridad o a resolver el problema del calentamiento global? Yo miro el diario y digo, la verdad que... Obviamente sería el tema de seguridad, porque el tema de calentamiento global más se resuelve con políticas públicas correctas que en principio no debieran tener un costo, es cuestión de actitud, de cultura. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, el cambio en la matriz energética del mundo y cómo esto afecta a Centroamérica y a Guatemala. Bienvenidos, estamos en Dimensión, nuestro tema de hoy, el cambio en la matriz energética del mundo y cómo esto nos afecta. Hay 2 o 3 elementos que podemos compartir también que han sido efecto de este cambio tan importante en el planeta, del que me parece que se conoce poco todavía, y es que, uno, la estabilidad en el precio del petróleo que están pronosticando los expertos en los próximos años se debe a los grandes descubrimientos que se han hecho. Y esto va a provocar que países que venían teniendo un crecimiento económico importante por la exportación de sus materias primas, pues digamos tengan una desaceleración o ya no tengan el nivel de crecimiento que traían. ¿Por qué? Porque el petróleo de alguna forma cuando subía, las materias primas seguían el aumento de precios con el aumento del petróleo. Hay una tendencia a la baja y a la estabilidad. El otro efecto que esto tiene es que no vamos a ver precios de petróleo arriba de $100, según dicen los expertos, ni tampoco abajo de 90 por el momento, por el hecho de que un precio de petróleo abajo de 90 afectaría de forma geopolítica dramática al Medio Oriente. Y ahí parece que la cosa se complica mucho. Entonces sí, están hablando de unos años de estabilidad, pero también de poco crecimiento económico mundial. De hecho, ya hemos visto que se están hablando de 3% de crecimiento de la economía mundial, más o menos en promedio, que claro, eso para los países desarrollados es un buen número. Para los países pobres todavía es un número muy bajo, sobre todo con altos crecimientos de población, como el caso de Guatemala. Entonces, con esta temática, ¿cómo enfrentamos el reto del crecimiento económico en un país como Guatemala, en una región como Centroamérica, en un mundo que va a estar creciendo poco, según los pronósticos que se están viendo en los próximos años, y luego digamos, pocas posibilidades de atraer inversión a esta parte del mundo? Tenemos que hacer muchos cambios. ¿Por dónde empezamos? Doctor, ¿se anima? Bueno, yo creo que
En realidad, una baja del precio del petróleo debería favorecer el crecimiento de algunos países que son los que luego tiran hacia arriba el precio de los commodities, ¿no es cierto? Países como China, India, deberían tener un mayor grado de crecimiento. Lo que más me preocupa, más que la vinculación con el petróleo, es la vinculación con las monedas. Porque lo que se está haciendo a nivel monetario es un desparramo de cientos de billones de dólares, digamos, por todo el planeta, que eso en algún momento nos va a pasar la cuenta. Entonces lo que más temo es que estos precios de los commodities o el crecimiento económico se vea impactado por una, la verdad, muy mala institucionalidad monetaria que existe en el planeta, ¿no? Ahí veo el principal peligro. Sin duda es una amenaza importante, que se suma. Creo que para los años que hemos vivido, que han sido difíciles, el tener por lo menos precios estables de combustibles va a ser bueno para una economía como la de Guatemala, que es pequeña y que ojalá nos dé oportunidad de atraer un poco más de inversión precisamente para aprovechar esos recursos, sobre todo en energías renovables que tenemos. Yo comparto y tal vez insistiría, Dionisio, en el sentido de que Guatemala, al menos los esfuerzos que está haciendo en términos de matriz energética, y yo diría que la región centroamericana, vamos por ahí, es hacia justamente siendo tomadores de precios en un mercado internacional donde nos podemos aprovechar de estas bajas del petróleo o del gas o del carbón. Se está apuntando a matrices diversificadas, a no descansar solo sobre un commodity, sino realmente a favorecer las disponibilidades de recursos naturales que tenemos, a aprovecharnos de esas bajas, y que ciertamente cómo vamos a traer la inversión, cómo vamos a repuntar las tasas de crecimiento, que yo sí creo que en Latinoamérica países como Chile, como Perú han logrado reportar crecimientos del 8%, pero las decisiones que se toman exceden lo que el tema energético, ¿verdad? Lo que se apuntaba al tema de seguridad, pero definitivamente en Guatemala sí hay un esfuerzo por entender que el precio de la energía, si no es competitivo, la atracción de inversiones no va a ser posible, el tema de la seguridad, enfocar recursos hacia el recurso humano, porque yo creo que no podemos solo descansar sobre el tema energético y creer que eso nos va a hacer competitivos como región o como país. Ciertamente nos vamos a aprovechar de esas bajas en el mercado internacional, pero nuestros países tienen unos desafíos que exceden la agenda energética, ¿verdad? Y es un tema mucho más integral en la agenda política. Sí. Yo quisiera construir sobre lo que decía Carmen y Martín, porque la energía es un medio para alcanzar otros fines, ¿verdad? O sea, la energía realmente no es un fin en sí mismo, la queremos para algo. Y los retos que tiene el país es la seguridad. ¿Okay? Y tenemos problemas de seguridad porque tenemos una gran inmigración, tenemos gente con poca escolaridad, con pocas oportunidades. El desarrollo de las pequeñas centrales hidroeléctricas o de las energías renovables a nivel descentralizado crea trabajo donde la gente vive. Todos los productos, todos los insumos, excepto los paneles de control electrónico que vendrán de Japón, de Alemania, se producen en Guatemala. Por diferente, la ingeniería, la arquitectura, todo lo que tiene que ver con ese tipo de desarrollos es generación de empleo a diferentes niveles empresariales, desde jornaleros en el campo. Entonces estás generando empleo donde la gente vive y estás generando valor a esas cuencas hidrográficas que se están perdiendo por la reforestación, porque el seguro de un emprendimiento hidroeléctrico no está en el banco, está realmente en que los bosques estén ahí sanos, produciendo agua para que esos kilovatios se generen. Entonces, eso te pongo solo un pequeño ejemplo de lo que podría ser esta oportunidad, esta inventiva, para, por medio del mercado, por medio de institucionalidad, generar empleo donde la gente vive, disminuir la presión de la inmigración a la ciudad y por lo tanto ir resolviendo problemas de violencia. En vez de meter a la gente a la cárcel y darle palo, generas empleo donde esta gente está, para que no se venga a mover aquí a estos barrios marginales. Generas bosques donde los estamos perdiendo y los necesitamos porque van a seguir cocinando con leña. Y generas energía eléctrica y una industria energética que puede ser eventualmente de exportación. Entonces, una visión de largo plazo, con creatividad, con mecanismos de mercado, con señales institucionales, puede dar resultado en Guatemala. Claro que sí. El mundo ideal, ¿verdad? Sin embargo, la ecuación que se nos presenta en la vida siempre es un poco más compleja, ¿no? Sí. Y así como se dijo, la matriz energética pues, no puede ser la prioridad de una región como Centroamérica en este momento. Digamos, sí es importante por cómo nos afecta en positivo y en negativo.
Pero mientras no resolvamos el gravísimo problema de seguridad que tenemos en Centroamérica, mientras no resolvamos la inestabilidad política y la falta de certeza jurídica que hay en esta región también para muchas cosas, la matriz energética solo se suma a un elemento más de esa compleja ecuación que está pendiente de ser ordenada y puesta a funcionar en una forma que nos dé la posibilidad de alcanzar algún día el desarrollo, ¿no? Y ese es el gran desafío que tiene esta región. Tareas pendientes, como dicen, ¿no? Para terminar, doctor, en América Latina, y usted que viene de Argentina, compártanos en el minuto y segundos que nos quedan, ¿cómo ve el futuro de América Latina dentro de este contexto? Bueno, en términos de energía, ya que usted lo mencionó, yo creo que la Argentina, puedo hacerle dos comentarios al respecto. En primer lugar, que estos últimos años de la Argentina son un manual acerca de lo que no habría que hacer en términos de políticas energéticas. Si usted quiere aprender lo que no hay que hacer, vaya y vea qué es lo que se ha hecho. Se han roto todo tipo de contratos, compromisos, promesas, etc. Se ha terminado importando cuando antes nos importaba, etc. Eso por un lado. Pero por otro lado, la Argentina posee el segundo o tercer más grande yacimiento de shale oil del planeta. Y eso puede cambiar la historia del país hacia adelante en forma notable. Ahora, lamentablemente, debo decir que puede ser para bien o para mal, porque eso puede realmente ser el puntapié inicial para recuperar una prosperidad perdida, o puede ser que terminemos todos peleándonos y todos tirándonos contra la piñata y destruyendo el país, en definitiva. Claro, si la política termina involucrada en eso, probablemente así sea, ¿no? Pero no dude usted que le están mirando con claro, muchos ojos. Los hemos visto en acción. Sí. Bueno, pues doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en este programa. Creemos que es un tema importante del que se estará hablando muchísimo en los próximos tiempos, porque verdaderamente va a cambiar la dinámica del planeta. Estos cambios que se están empezando a hacer públicos a nivel mundial en la matriz energética y cómo está cambiando la geopolítica de las distintas regiones y continentes del mundo. Va a ser muy interesante y por supuesto presentará como siempre grandes oportunidades y desafíos importantes. Gracias, con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Los dejamos con Dimensión Reflexión. La abundancia de fuentes de energía fósiles que el mundo experimentará en los próximos años significa buenas noticias para la economía de muchos países, pero no para el medio ambiente. El aumento en el consumo de combustibles como el petróleo, carbón y gas natural también significa un aumento en la generación de dióxido de carbono y, por lo tanto, una aceleración en el proceso del calentamiento global. ¿Qué otras opciones tenemos? Según un informe desarrollado por el BID, América Latina y el Caribe poseen un potencial enorme para la generación de energía renovable o limpia. De hecho, los recursos existentes en la región son suficientes para cubrir más de 22 veces la demanda de energía proyectada para 2050. Sin embargo, para generar esta energía limpia es necesario realizar fuertes inversiones en investigación y tecnología, que permitan aprovechar los recursos solares, geotérmicos, mareomotrices, eólicos y de biomasa disponibles en la región. Para muchos países de Latinoamérica, acceder por sí solos a este tipo de energía es imposible, y por ello es necesario crear un marco legal e institucional que permita atraer inversiones del exterior para que desarrollen este tipo de tecnología en nuestros países. La generación de más energía limpia representa un reto para América Latina, un compromiso con el planeta y las futuras generaciones. ¿Cuándo comenzamos? Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿qué piensas de las energías renovables? Luisito comentó: en Guatemala, por falta de información han generado conflictividad social innecesaria. Elena Rosa agregó: Guatemala tiene mucha riqueza y sería bueno que se supiera aprovechar, pero no hay interés, mucho menos apoyo de ninguno de los gobiernos. Charlie Rodríguez comentó: Guatemala tiene mucho potencial para buscar esas alternativas para la generación de energía eléctrica, pero poco se aprovecha, el gobierno poco invierte para eso. Y también debe existir un deseo por parte de la población para ser parte de esas nuevas alternativas.